Cordialísimo saludo. Sean todas y todos bienvenidos a UNI3 Colombia, la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. Seguimos en nuestra aula taller Constitución Política y Derechos Mayores. Hoy nos corresponde abordar el capítulo número 13. Vamos a hablar sobre los mecanismos de prevención y sanción de violencia y agresión contra la persona mayor. Es un tema muy interesante. Lo habíamos visto ya en la convención. Específicamente lo vimos en el artículo 4. Quiero que revisemos este artículo antes de entrar a analizar este tema. En el capítulo 3 de los deberes generales de los estados parte, el artículo 4 establece lo siguiente. Esto lo vimos el semestre pasado. Los estados parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, enunciados en la presente convención sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente convención, tales como el aislamiento, el abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad y la integridad de la persona mayor. Recordarán ustedes que la convención fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en el año 2015, el 15 de junio, si no estoy mal. Y vamos a ver una ley que entra a llevar al Código Penal, es decir, que el Congreso hace una ley que es la ley 1850 del 2017, y esa ley entonces va a convertir en delito o va a agravar delitos que ya existían en el Código Penal referidos a la protección o a la desprotección o al abandono o a la negligencia o a la falta de atención de las personas mayores. Entonces, cuando dice que los estados parte adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la convención, está refiriéndose a esa ley. El Congreso de Colombia, después de haber visto la aprobación de la convención y durante el proceso en el año 2017, va a producir esta ley que va a convertir o va a agravar los delitos que tienen como propósito garantizarle el bienestar y la protección al adulto mayor. En la diapositiva observamos que en el año 2022 está el canciller, está la presidenta del Consejo Distrital de Sabios y Sabias, y hay otras 3 personas que están acompañando el momento en que el gobierno colombiano, creo que fue el 28 de septiembre de 2022, deposita ante la Secretaría General de la OEA en Washington, presenta el instrumento con la ley ya aprobada, con la sentencia de la Corte y la voluntad del gobierno de adherir a la convención. Entonces, con este antecedente vamos a pasar a mirar ahora sí que la ley 1850 de 2017 fue sancionada el 19 de julio de 2017. Tiene como propósito, dice, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Se modifican las leyes
1251 de 2018, 1315 de 2009, 599 del 2000. Ese es el Código Penal. Y 1276 del 2009 se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Entonces, el Congreso de Colombia, a iniciativa, supongo yo, del gobierno nacional, pues ya entró a buscar cómo cumplir, hacer cumplir y agravar este tema. Entonces, hoy vamos a ver esto. El Código Penal, en esto quiero pues hacer como una precisión. Hay responsabilidades de las personas civiles, entonces es entre las personas. Cuando hablamos de Código Penal, significa que la pena que se establece a quienes infrinjan esas normas es la privación de la libertad. Entonces ya es un tema muy serio. Vamos entonces a iniciar. El artículo 3 de la ley 1850 establece y dice: modifíquese el artículo 229 de la ley 599 de 2000, la cual quedará así. Como les dije, la ley 599 del 2000 es el Código Penal. Allá todas las conductas que se presentan en ese código tienen como sanción la privación de la libertad. O sea, es un tema penal. Dice el artículo, ¿cómo va a quedar el artículo 229? Dice: violencia intrafamiliar. El que maltrate físicamente o psicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues si es un homicidio, o si es un secuestro, o es otra cosa que está en otro delito más grave, pues se aplica la pena más grave, el delito más grave. Pero está diciendo el artículo 229 que la ley, que quien maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar tendrá prisión de 4 a 8 años de prisión. Pena que se aumentará de la mitad a 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer o una persona mayor de 60 años. O sea, además de los 4 a 8 años le pueden hacer un agravamiento, o sea, es un delito grave. Si recae contra un menor, una mujer o una persona mayor de 60 años. O una persona que se encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial o psicológica, o quien se encuentre en estado de indefensión. Entonces, ojo, hablamos del delito de maltrato físico y psicológico. No solamente es el maltrato físico, sino también el maltrato psicológico. Esa es una sanción muy fuerte, y puede agravarse hasta de la mitad a 3/4 partes, es decir, casi que el doble de esa pena si se demuestra que una persona ha cometido violencia al interior de la familia. Se supone que la familia es un espacio de protección. Si usted agrede a alguien diferente a su familia, pues tiene unas penas, pero cuando es al interior de la familia, el Código Penal lo agrava. Y si es con un menor, es con una mujer o es con una persona mayor de 60 años o una persona en condición de discapacidad, disminución física, sensorial o psicológica, entonces la pueden agravar todavía más. Es decir, que esos 4 a 8 años le pueden
incluir, después de esos 8 años, le pueden incluir 3/4 partes, es decir, casi que 6 años más de prisión. ¿Por qué? Por actuar, por realizar violencia al interior de la familia. Entonces quería que miráramos ese tema porque pues lo hemos conversado y me parece que es importante que ustedes lo tengan presente. Dice ese mismo artículo tercero, dice que hay un parágrafo que dice: a la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. ¿Cuáles son las conductas? La violencia física o psicológica, ya no solamente contra las personas de la familia, sino quien esté como cuidador o encargado de la atención de esas personas al interior de la familia. Entonces, primer punto que quería que quedara. El artículo 4 dice también que se modifica el artículo 230 de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano. El artículo 230 quedaría de la siguiente manera: maltrato mediante restricción de la libertad física. Eso es prácticamente el secuestro, pero dice maltrato mediante restricción a la libertad física. El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado, o un menor de edad sobre el cual no se ejerza patria potestad, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y a una multa de 1.33 o 24 salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. O sea, si eso ya es un secuestro, pues ya tiene otras penas. Pero aquí estamos hablando de maltrato mediante la restricción de la libertad personal. ¿Qué dice el parágrafo? Para efectos de lo establecido en el presente artículo, se entenderá que el grupo familiar comprende los cónyuges o compañeros permanentes, el padre o la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, los ascendientes son los padres, abuelos, bisabuelos, o descendientes, que son los hijos, los nietos, los bisnietos de los anteriores y los hijos adoptivos, todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica, las personas que no siendo miembros del núcleo familiar sean encargadas del cuidado de uno o varios de los miembros de la familia. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Ojo, los de unión libre, no, que ese es el papá de mi compañero, eso ya la ubica dentro del núcleo familiar, o de mi compañera, lo ubica dentro del núcleo familiar. Bueno, sigamos. Dice el artículo 5 de la misma ley. Adicionas el siguiente artículo a la ley 599 del 2000, el Código Penal. Entonces aquí están incluyendo un nuevo artículo. Cuando incluyen un artículo, entonces el artículo iba en 229 y pasaba a 230, entonces aquí apareció el artículo 229A, maltrato, y entonces dice lo siguiente, este sí es una cosa muy específica del adulto mayor: maltrato por descuido, negligencia o abandono de la persona mayor de 60 años. Este sí es un nuevo delito que no estaba en el Código Penal. Los otros eran modificatorios. Este sí es una inclusión de un nuevo artículo. ¿Qué dice ese nuevo artículo? El que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor
con 60 años de edad o más genere afectación de sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, por favor, leámoslo nuevamente. El que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor con 60 años de edad o más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y a una multa de 1 a 5 salarios mínimos vigentes. Entonces, ahí ya queda tipificado un nuevo delito que se llama maltrato por descuido, negligencia o abandono de la persona mayor. Dice el parágrafo: el abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponda su cuidado por haberlo asumido será causal de cancelación del permiso o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales vigentes. Si hay maltrato por descuido, negligencia o abandono de la persona mayor por parte de una institución, es causal para la pérdida del permiso, la cancelación del permiso o conceptos favorables que tenga y una multa hasta de 20 salarios mínimos legales vigentes. Esta sí es una aportación concreta de esta ley. Entonces, es un tema muy concreto. Dice también la ley, la misma ley, la 1850 de 2017, dice que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y la Protección Social, implementará una ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos contra el adulto mayor. Es como generación de líneas o procedimientos o rutas, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección especial y demás instituciones encargadas del cuidado y protección de los adultos mayores. Entonces, aquí ya le está diciendo al Estado, y está diciéndole concretamente a través del Ministerio de Salud y Protección Social, que implemente una ruta de atención específica, inmediata, y determine los medios de comunicación correspondientes frente a los maltratos contra los adultos mayores. Entonces, es deber de los estados generar esa ruta y difundirla para que todo el mundo la conozca. El artículo 9 de la misma ley dice lo siguiente: adiciónese un artículo 34A a la ley 1251 de 2008, la cual quedará así. Artículo 34A. Derecho a los alimentos. Las personas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados por quienes se encuentren obligados de acuerdo con la ley y su capacidad económica. A quienes se encuentren obligados con la ley, de acuerdo con la ley, quienes están obligados a cubrir la alimentación de los padres, pues son los hijos, son los nietos, son los bisnietos, puede ser el cónyuge, dependiendo de las circunstancias. Entonces la ley lo establece. Los alimentos comprenden lo imprescindible para la nutrición, la habitación, el vestuario, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud, eso lo vimos la vez pasada, la recreación y la cultura, participación y en general todo lo que es necesario para el soporte emocional y la vida autónoma y digna de las personas adultas mayores. Entonces, mire que se está
haciendo una especificidad en la ley 1251 del 2008 al precisar los derechos de la persona mayor y quiénes son los que están obligados. Dice ese mismo artículo: en virtud de lo anterior corresponde a los comisarios de familia, ojo, cuando encuentren una persona en riesgo, le corresponde a los comisarios de familia respecto de las personas adultas mayores, en caso de no lograr la conciliación, fijar cuotas provisional de alimentos, así como cuando los padres les fijan una cuota alimentaria para sus hijos, los comisarios de familia pueden fijar una cuota que debe pagar cada hijo, cada nieto, cada persona que tenga la obligación de atender a sus mayores, para que cumplan con ese tema. Cumplido este procedimiento, el comisario de familia deberá remitir el expediente a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que presente en nombre del adulto mayor la demanda de alimentos ante el juez competente. Entonces, los defensores de familia son como los fiscales de familia, más o menos. Ellos se encargan de acusar ante un juez de familia a la persona que no está cumpliendo o que se fue renuente a la responsabilidad de atender a sus progenitores, padres, madres, abuelos, para garantizarles su bienestar. Es muy importante que tengamos presente que todas y todos nosotros, cuando nacimos, si nuestros padres no nos hubiesen cuidado, por lo menos los primeros 5 años, el primer año, nosotros no podríamos haber vivido, no podríamos sobrevivir, absolutamente dependientes de ellos. Y cuando llegamos a la vejez, pues esperamos que ellos cumplan con la misma dedicación y responsabilidad ese deber. Entonces, ahí les estoy mostrando cómo es el procedimiento. Así como las penas, el incumplimiento de la cuota alimentaria de los niños por parte de los padres o las madres pueden llevar a la cárcel a las personas, entiendo que también puede suceder lo propio cuando una persona no cumple con esa obligación con las personas, con sus padres, con sus abuelos. Así que mucha atención. Bueno, ahí la parte punitiva dice, el artículo 10 de esa misma ley, estamos hablando de la ley 1850 del 2017, dice lo siguiente: responsables del cubrimiento de la asistencia alimentaria de los adultos mayores en condiciones de abandono, descuido o violencia intrafamiliar. Ojo a lo que dice este artículo. El hecho de que el Estado, a través de los servicios públicos establecidos para la atención de los adultos mayores en condición de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar, brinde asistencia alimentaria a estas personas, no exime de responsabilidad penal y civil. La penal es cárcel y la civil es la multa a quienes, según las leyes colombianas, están obligados a brindar la asistencia alimentaria a los adultos mayores que requieran. Es decir que, bueno, ya mi papá, mi mamá, mi abuelo están en un hogar geriátrico del Estado, en un centro de protección. Entonces yo ya quedé libre. No, señor, pónganle cuidado a lo que dice. Pues entonces primero dice que no los exime de la responsabilidad ni penal, o sea que pueden igual sancionarlo con la pena por abandono, puede ir a la cárcel, y además el tema civil es que tiene que cubrir los costos en que haya incurrido el Estado
para atender a esas personas que no la atendió quien correspondía. Entonces dice lo siguiente el artículo 11: obligaciones económicas derivadas de la prestación de asistencia profesional y alimentaria. Cuando el Estado preste servicios públicos que impliquen una asistencia alimentaria a los adultos mayores que han sido objeto de abandono, descuido y violencia intrafamiliar, y esto conlleve la generación de gastos a cargo del presupuesto público en cualquiera de sus niveles, nacional o territorial, o de sus entidades descentralizadas, contra quienes tengan a su cargo, según las normas civiles, la obligación de brindar asistencia alimentaria, se impondrá a su totalidad la obligación de retribuir económicamente hasta el 100% de los costos que se generen por concepto de asistencia alimentaria y por las demás acciones que se hayan adelantado por el Estado en procura de brindar calidad de vida a los adultos mayores. O sea, no solamente usted se puede ir, o cualquiera se puede ir por incumplir, por abandono, por descuido o por violencia, sino que adicionalmente le pueden cobrar todo el tiempo el servicio de alimentación y cuidado, que incluye el alojamiento, el vestido, todo, para que cubra hasta el 100% del valor en que el Estado ha incurrido para atender a su señor padre, a su señor abuelo o a su señora abuela o bisabuela. Entonces mire lo que dice la ley. Entonces ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Entonces no solamente es el delito, sino ya listo, sino que además de poder resultar privado o privada de la libertad, también puede resultar con una deuda que tiene que pagársela al Estado, y el Estado puede embargarle, puede quitarle lo que usted tenga. Artículo 14 de la misma ley. Redes de apoyo comunitario a las personas de la tercera edad. El Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, las secretarías municipales de desarrollo social o quienes hagan sus veces, con la participación de las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, las IPS y la Policía Nacional, impulsarán la creación de redes de apoyo comunitario a las personas de la tercera edad. Interesantísimo. Con el fin de generar y operar canales de comunicación que brinden la posibilidad de activar alertas tempranas efectivas para la atención oportuna ante la ocurrencia de eventos de abandono, descuido, violencia intrafamiliar y hechos similares que pongan en riesgo la integridad física o moral de algún adulto mayor. Entonces, des en cuenta, el Ministerio de Protección Social, la Secretaría Social del municipio, o quien haga sus veces, hay una que a veces tienen muy poquita estructura, entonces pues quien esté, si está a cargo de esa función de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría Social, normalmente es la que se carga de ese tema, con la personería, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, podrán impulsar la creación de redes sociales, o sea, redes comunitarias de apoyo comunitario a las personas de la tercera edad. Ojo con eso. Ahí podemos nosotros contribuir para estar atentos y poder denunciar de manera preventiva los posibles casos de abandono, negligencia, que podamos ver, para que las autoridades, a través de ¿quién? De la Comisaría de Familia, investiguen, indaguen, miren y encuentren si hay mérito, si está realmente en riesgo la persona, y tome las medidas necesarias. Entonces, pues quería compartir con ustedes esta información que me parece que es bastante conducente a la hora de procurar ayudar a las personas que en nuestras comunidades estén en ese riesgo
o tengan temores sobre estos temas. Me parece a mí que el Estado con estas normas ha cumplido la obligación de tipificar estos delitos. Claro, podemos avanzar muchísimo más. Por ejemplo, podemos hablar de el gerontocidio, que es así como hay un feminicidio, y es cuando la pareja, caballero, hombre, asesina vilmente a su pareja, a su expareja, a la madre de sus hijos o con quien ha tenido una relación sentimental. Ese homicidio, que es en una persona de la familia o que fue de su familia, pero por haber existido un vínculo, va a tener una pena del triple frente a si hubiera asesinado a un particular. Ese es el feminicidio. Ahora, ojo, ¿qué pasa cuando son los familiares los que cometen homicidio contra un adulto mayor? Independientemente de las motivaciones, y es un familiar, y es una persona mayor, eso puede tipificarse como un gerontocidio y puede quedar en el Código Penal con unas penas también agravadas. Eso no se ha hecho, pero lo podemos proponer cuando estemos discutiendo la ley del adulto mayor. Y pueden haber otras medidas muy importantes, como la hemos planteado, por ejemplo, cuando vimos el tema del patrimonio de las personas mayores. ¿Cómo hacer para proteger el patrimonio de las personas mayores? Se pueden establecer mecanismos judiciales para que las personas saquen del comercio, por ejemplo, algunos bienes, o se tengan algunas medidas de prevención y protección para que no les vayan a quitar los bienes a las personas mayores de manera arbitraria. Pero bueno, este día y este espacio quería solamente plantearles que hemos tratado el tema sobre los mecanismos de prevención y sanción a la violencia y la agresión contra las personas mayores. Espero que este tema sea de su interés y me gustaría que en la caja de comentarios nos hicieran conocer qué opinan de estas normas y cómo creen que podemos promoverlas entre la población mayor y los jóvenes, porque este tema es un tema que nos involucra a todos. El cuidado y el bienestar de las personas mayores es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Somos todos concurriendo para garantizarle a las personas mayores sus derechos y garantizarles que puedan vivir el mejor momento de su vida en la vejez, como lo hemos planteado en UNI3. Feliz semana, nos veremos con otro tema la próxima semana.